Hola, una vez más con otro video muy emotivo. Este video es para ti y espero y te ayude a comprender tu verdadera esencia. Este video lo titulé El dolor y el sufrimiento convertido en aprendizaje. Voy a abordar a grandes rasgos unos de los dolores y sufrimientos más marcados en lo que ha sido mi vida. Ha habido muchos, pero se alargaría mucho el video, pero aquí estamos. Bienvenidos a su canal. Este canal se llama Encuéntrate, tu brújula hacia el bienestar. Hoy hablaremos sobre el dolor y el sufrimiento, y que de ello tuve muchos aprendizajes significativos para mi vida y para lo que estoy viviendo ahora. Es como un renacer. Todos hemos experimentado dolor y sufrimiento en nuestras vidas, ya sea la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, la separación de nuestra pareja o el dolor de la soledad. El dolor es una parte inevitable de la vida. Sin embargo, no todos manejamos el dolor de la misma manera. Algunos se estancan en él, lo que les impide seguir adelante en sus vidas. Otros aprenden de su dolor y lo utilizan para crecer, como fue en lo personal, y se convierte en personas más fuertes y compasivas. Yo he experimentado mi propio dolor y sé lo difícil que puede ser superarlo, pero también sé que es posible aprender de nuestro dolor y convertirlo en algo positivo. En este video que te voy a compartir, te voy a compartir mi testimonio sobre cómo he superado el dolor y he aprendido de él. También hablaré sobre algunas herramientas y técnicas que pueden ayudarte a superar tu propio dolor. Y las técnicas van a ser siempre las mismas, porque ellas son unas herramientas de vida. Al final voy a comentarte de ello. Espero que este video te sea útil en tu viaje hacia el bienestar. Y el bienestar es el tuyo, solamente el tuyo, porque cuando tú estés bien, todos los demás va a estar mejor. Gracias por ver este video. Yo soy Cris Astral, a tus órdenes. Que tengas un día maravilloso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sentimos dolor? ¿Es importante una señal de que algo anda mal en nuestro cuerpo o hay algo más profundo en juego? El dolor es una experiencia universal que todos compartimos, pero ¿qué significa realmente? ¿Es algo que debemos evitar a toda costa o una oportunidad de crecer y de transformarnos? ¿Tú cómo crees? ¿Para ti qué sería? En este video exploraremos la naturaleza del dolor, sus diferentes formas y cómo podemos aprender de él. Descubriremos cómo el dolor, lejos de ser nuestro enemigo, puede ser nuestro mayor aliado en el camino hacia la sanación y a la realización personal. ¿Cuál fue la experiencia más dolorosa que he vivido? La primera de niña, la más dolorosa y que sí me marcó, fue que desde niña yo descubrí que yo tenía dones de clarividencia, de mediumnidad. No sabía lo que significaba hasta hace 4 años. Sabía que estaban ahí. Me sentía diferente. Pero el dolor era el presentir previamente la muerte de familiares. La muerte de mi padre también fue uno de ellos, la muerte de mi madre, el fallecimiento de mi cuñada,
que aún los quiero mucho y los amo, aunque no estén en este plano, pero sé que nos acompañan. Y les voy a compartir por qué fue doloroso eso, el presentimiento, porque sentía previamente empecé primero en días con una sensación de dolor en mi pecho, inquietud y mucho dolor. No entendía qué era, pero era un dolor muy grande. Ahora lo he asimilado completamente y entiendo que era un aviso, que era el dolor que iban a manifestar mis familiares cercanos a esa persona que iba a fallecer. Ya después entendía que sí, era eso, eran avisos. Pero me daba miedo, era un miedo inmenso, muy fuerte ese dolor. Y porque una palabra que me dijo mi madre, porque soy de pueblo, y ahí a las personas así las veían como raras, como decían una palabra que era huichota. Y me dijo mi mamá, ya no andes diciendo eso. Lo dije en la segunda percepción. Mm, eso sí me marcó. Sí me marcó porque era un dolor indescriptible, era el dolor más grande que he experimentado también. También la muerte de mi papá, que fue en el 95, y fue algo muy doloroso, muy grande, porque se juntó una... Fue eso, me sucedió a mí. En esos meses ya sabíamos que papá iba a fallecer porque descubrieron que tenía cáncer terminal y que nada más les quedaba unos meses de vida. De hecho, al contarle eso, era octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Se lo acababan de descubrir en ese mes. Ya teníamos conocimiento un mes antes de lo que me pasó, esa experiencia. Ah, pues culmina él, trasciende en febrero del 95 y para mí fue un shock muy grande de dolor porque lo que me había pasado yo me sentía culpable porque yo no quería pagarle así de esa manera porque era como una forma como que le traicioné a él y ahora entiendo que no, que yo no fui responsable de eso que pasó, se perdonó en ese momento, pero quedó ese dolor y culpa, una culpa que me imagino que muchas y muchos llevan consigo sobre eso. En mi mente cruzó, en ese proceso, en ese lapso del proceso de duelo, pasaron muchas cosas que pasaron por mi mente. La, el sentirme, que sentí que mi papá murió por mi culpa, pero de antemano sabía que iba a fallecer por eso, por su cáncer. Y cruzó por mi mente el desvivirme. Lo pensé, lo imaginé, como planearlo. Pero hubo algo, bendito Dios, y yo siempre he dicho que ahí están mis guías espirituales conmigo, siempre han estado ahí. Me escuchó una amiga y esa amiga, cuando tú te sientas en ese momento de dolor, no te dejes vencer, porque yo me sentía como una pelusa insignificante en un universo oscuro, sola, aunque tenía mamá, tenía mis hermanos y ya estaba trabajando yo como profesionista, pero me sentía en ese momento, era como algo insignificante, que no valía, que algo oscuro me estaba rodeando. Y esa amiga, Dios la bendiga, me escuchó. Y en ese momento que me escuchó, tanto me conocía que me dijo, vente, vamos a un lugar. Me llevó con un terapeuta, muy buen terapeuta, también Dios los bendiga. Él me ayudó
a salir de eso. Y de hecho me dijo, tú pusiste mucho de tu lado y saliste adelante. Bueno, eso fue en el 95. Después, el dolor también fuerte, pero en ese momento el dolor de haberlo perdido fue así tan rápido que yo tenía enojo en el momento de mi papá porque yo sentía el abandono y me quedé con eso y enojo. Y son procesos que vas pasando, son etapas de duelo. No lo entendía en ese momento hasta cuando ya tienes a alguien de un ser querido que le va a pasar, pasamos por esos procesos. Recuerdo que algunas lo tomamos, lo avanzamos de una manera, otros nos estancamos por lo mismo depende todo de nosotros. Después, también lo doloroso es en el 2011 tengo un accidente de trabajo. Ya había pasado procesos en la escuela de que en realidad reconoces lo que te pasa en el trabajo, no eres tú, ni te debe de afectar lo que las demás personas hagan. Porque sé que todo eso que pasó no era para algo malo, creen las personas que te van a hacer un mal, pero te hacen un bien. Tuve ese accidente de trabajo, resbalé con agua congelada de banqueta, golpeé mi parte derecha, perdí audición el 30% del lado derecho, esguince cervical grado 3, del cual nunca te vas a recuperar. Y pues fue un proceso largo, sería este video muy largo, en donde te das cuenta que con quién cuentas, quiénes son en realidad tus amigos, quiénes son en realidad tus compañeros de trabajo, quiénes son y cómo se muestran las personas. Recuerdo que decían que yo me estaba haciendo y le digo, pero pues si casi me golpeé la cabeza y rebotó en la pared y los estudios pues arrojaron eso. Y lo que yo llevaba era un dolor cuando tienes esguince cervical y de ese grado sientes que te arrancan la cabeza. Ese dolor y luego a los pocos días, pero les digo, Dios, por algo no es que Dios, algo pasa por algo. Todo tiene un origen para algo no malo. Porque cada persona ya trae su fecha para trascender. Y se lo digo por mi madre. En esa fecha que yo andaba con collarín y me dijeron, no cargues más de 3 kilos, no subas escaleras, muchas recomendaciones por lo como me sentía. De hecho, me quedó vértigo y laberintitis. Me caí 3 veces de la escalera de la casa, que la casa es de 2 pisos. Imagínense esas escaleras de concreto. Y caí, bendito Dios, no me pasó más cosas. Caí 3 veces, pero ya hasta que aprendía yo que tenía que bajar con cuidado y agarrándome, pero era una negación mía inconsciente, hasta que ya descubrí cómo. Bueno, continuando con el punto. Cuando ya empezó eso, mi madre enferma le dio una embolia, se paralizó de su lado derecho. Se llevó a terapia el mes de enero, ya estaba recuperándose porque le contratamos un terapista hasta domicilio. Ya mi madre ya estaba bien, ya andaba bien, pero donde pues se enferma de neumonía y le internan. Y pues lo que le hacen a ella era un proceso, creo que es, le drenan el pulmón para sacarle agua porque se le formaba agua y dicen que es muy doloroso y yo la veía y a mí me habían dicho que no. A lo que me remito otra vez, el que yo estaba incapacitada
era, llegó en ese momento y yo le dije a Dios, Dios, si es para esto, lo acepto de corazón, esto que me llegó, si es para yo estar con mi madre y estar con ella, porque mis hermanas pues trabajaban, mis hermanos también. Entonces ya lo que se hizo era turnarnos por pareja, tenía que estar pareja para moverla, por su situación y su condición de embolia. Y algo que me marcó mucho y que aprendí es que eh, le hicieron estudios y esa vez me tocó a una prima y a mí y a mi esposo no estaba, ya se había regresado para acá, para Estados Unidos, porque tenía que trabajar. Recuerdo que el doctor dijo, miren, se le hizo un estudio a su mamá. Su mamá tiene tumores en los pulmones. Su mamá no va a durar mucho. Es necesario que se vayan despidiendo de ella. En ese momento, pues, es dolor porque es tu madre y es una conexión. De hecho, voy a remontarme a mi padre, con quien tuve mayor acercamiento y más era con mi padre. Era mi ídolo. Y con mi madre siempre había ese distanciamiento, por lo que en otro video yo les comentaba que mi madre se embarazó de mi hermano cuando yo tenía un mes de nacida. Se embarazó en la cuarentena. Y ahí fue donde yo descubro que fue, me sentí abandonada. Entonces había ese rechazo inconsciente de mí hacia mi madre. Y cuando pasa eso, pues fue el dolor y querías, cuando te dan esa noticia y que todavía no estás en esta sintonía de ahora de la espiritualidad, para mí fue un shock grandísimo. Y traía una chalina, me tapé y me agaché y empecé a decirle a Dios, Padre, ya el doctor me dijo que teníamos que hablar con ella, pero mi mamá estaba intubada. Le digo, dice el doctor, sí los escucha. Le dije, ok. Y yo le pedí a Dios, le digo, Padre, dame una señal que mi mamá, si se va, no se va a ir sola. Y luego yo dije, y dame una prueba de tu existencia, de que en realidad estás aquí conmigo y que si alguien que va a acompañar a mi madre y si es mi padre, que me hagan saber. Repentinamente era una habitación sola, pues de que están en terapia intensiva, con todos los aparatos y las mangueras y todos los herramientas que tienen ahí. Y empezó los cables a moverse como si estuviera alguien arriba de ellos, de los cables, a columpiarse. Y estaba mi prima dormitando y le digo, Julia, mira, 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 mira. Y luego yo empecé a llorar de alegría y le digo, gracias Dios, yo sé que está mi papá aquí. Y en ese momento yo cerré mis ojos y le dije, ok Dios, ahora sí dame las palabras precisas que sean de mi alma y que guíame para que no sienta dolor y que pueda que mi madre se vaya tranquila y en paz. Y sí, así fue, o sea, el recordarlo es emoción. Y le digo me acerqué a mi madre y empecé a acariciarle la cabeza. Y le dije, madre, te bendigo por todo lo que hiciste por nosotros, porque en esta vida y en otra vida yo te vuelva a escoger como madre. Le dije, y para todos tú eres una super madre. Le dije muchas palabras hermosas y que para nosotros era un ejemplo de vida y que no se preocupara por mis hermanos, que yo iba a estar en esa hermandad y que iba a hacer todo lo posible por acercar más a los demás. Hay uno que no ha querido, el otro falleció y pues yo sé que ahorita está
él está en un buen plano. Em, Empezó mi madre le rodaban las lágrimas y les digo que tenía embolia y empezó a querer levantar su mano. Le dije, yo sé, madre, que nos quieres dar la bendición y gracias, gracias. Y te agradecemos y Dios te bendiga. Si quieres descansar, madre, vete tranquila, descansa. Y ya, así quedó, ya me despedí. ¿Te sientes tan en paz contigo misma? Ya, pues habíamos pasado toda la noche, ya era temprano y nos iban a relevar mi hermano más chico y mi cuñada. Ya llegando a la casa, ya apenas íbamos a comer cuando me sirve mi hermana porque andábamos desveladísimos, muy desvelada y sentí algo en mi corazón que, ¡zas!, como que tronó. Y oí una voz que dijo, ya acabó. Y todavía no estaba en tono, se arrollaba, estaban ahí mis guías. Y le digo, volteo y le digo a mi hermana, Silvia, ¿qué crees? Mi mamá ya terminó. Y, pero yo las mandaba a ellas que fueran a despedirse, pero no alcanzaron. Ellas dijeron, ahorita que comas y ya nos vamos. Pero sí, llamó mi cuñada para decirnos que pues ya había acabado mi mamá. Pues sí, fue en ese instante un dolor muy fuerte, muy marcado. Y la otra parte que siguió, porque vienen cosas más. Les digo, fue mi accidente de trabajo en el 2000, el golpe. Todavía andaba y duré desde el 2011 hasta el 2017 que empecé a darme atención con mis dones. Fue que empecé a salir de eso, pero ya después, ahorita les digo, en otro video les comparto ese proceso. Me remito ahora a la muerte de mi madre, que muere el 12 de febrero. Igual como mi padre muere un 19 de febrero, que fue un domingo, y mi mamá un 12 de febrero, pero del 2012 y al febrero. Y luego pasa febrero, marzo, abril, mayo, junio. En junio fallece repentinamente mi cuñada, que la quiero como una hermana, de aneurisma. Se le reventó un, un coágulo en la cabeza y murió fulminante. Y estaba sana, 40 años. Entonces también ese fue un dolor muy fuerte porque ya traía acarreando 2 atrás, 3 atrás. Y te marca. ¿Y qué fue lo que ¿qué fue lo que me hizo que transformara ese dolor en aprendizaje? Aceptar que ya no estaban ellos aquí en materia, mi padre, mi madre, que ese espacio quedaba vacío porque estabas acostumbrada desde tu infancia. Comprendí que nuestro ego no nos permite soltarlos, porque queremos tenerlos siempre con nosotros, me refiero a papá y a mamá, o a un ser querido. Aunque inconscientemente no nos damos cuenta que están en dolor también ellos, que también sufren y que son cáncer. Y que ese cáncer fue originado por algo. Y que en ese momento no estuvo en mis manos, no fui responsable. Y que nadie es responsable de lo que le pasa a otra, menos de que tú hayas intervenido en desvivirlo. Que el soltar, agradecer y despedirte te libera. Lo aprendí cuando falleció mi madre, eso sí, lo aprendí mucho.
y que cuando tengas a alguien, habla, suéltalo, es dolor, es egoísmo, decirle, no, no te vayas. Se le puede decir, mamá, si tú quieres descansar, descansa, de la manera que tú quieras. Nosotros, ya le decía yo a mi madre, ya nos hiciste profesionistas, nos dejaste adultos, descansa, no sufras. Esa es una lección tan grande y de esta lección aprendí que cada quien venimos a un propósito de vida. Y ese propósito de vida es vivir, crecer, como también descubrir nuestro verdadero amor, el mío, mi esencia, que el morir no es pérdida, es vida en otro plano, porque ellos no se van del todo, están aquí contigo o vienen de otras maneras, porque ellos no se van del todo y que nacemos y nos desarrollamos en un momento que culmina esa vida, que esa persona fue tu gran maestro, se haya portado bien o no tan bien, porque también lleva consigo cargas y su gran dolor. Carga con sus vivencias que lo marcaron. Algunos lo tomarán como impulso y otros se aferrarán a su ancla de dolor. Mi madre y a mi padre yo los bendigo siempre porque nos dejaron marcada una infancia sana, con muchos valores, con muchos aprendizajes para ser alguien en la vida, que la responsabilidad de vivir tu vida es tuya, haya pasado lo que haya pasado. Aprendí que somos constructores de nuestra vida. Nuestros padres son solo guías. Unos toman ese papel y otros reflejan su dolor, que tal vez tú nunca lo viste o lo percibiste o observaste, porque yo nunca lo vi, lo de mis padres, hasta ahora. Lo visualizo, porque estando en esta conciencia, me doy cuenta primero de lo mío y luego ya veo lo de los demás, qué es lo que las cargas que traen. Ahora veo y soy empática con cada uno de ustedes, que el perdonarme me libera, igual a ustedes. Si ustedes se perdonan, se liberan. ¿Cómo he ingresado esas lecciones de vida en la actualidad? Hice una remembranza y balance de lo bueno y lo que no pudieron ofrecerme mis padres, a reconocer que tuvieron una infancia con muchas carencias, otros con golpes, otros con desamor, indiferencia, y que pareciera que se unieron ellos dos y a su medida nos dieron lo que a ellos les faltó, que era amor, atención, comprensión. No hubo ningún golpe, porque con ellos sí lo hubo. Y sobre todo, esas vivencias, aunque uno era juguetón con nosotros, convivía con nosotros, la otra parte, mi madre era seria, pero entendimos por qué era seria. Porque traía cargando también ella sus demonios internos. Y nunca los comprendemos esa parte, queremos como egoísmo nada más ser nosotros. Cuando seas empático contigo mismo, vas a ser empático con los demás. He comprendido que cada uno somos responsables de ser feliz o infeliz. Que debo de ver por mi amor propio, mejorar mi salud, ser comprensiva conmigo misma, agradecida conmigo misma. Que estamos en este espacio llamado tierra, que no vinimos a sufrir. No vine a que me quieran, vine a amarme y a dar amor, a guiar a otras personas y a amarse. Que cuando dejes de preocuparte y de lastimarte por lo que hagan,
digan o piensen las personas, vas a producir para ti, para mejorar en cómo reconstruirte tanto mental, física y espiritualmente. Y eso se debe de hacer con constancia, porque es una lucha con nosotros mismos y preferimos destruirnos y continuar viviendo y que otros nos controlen. Vamos ahora a desentrañar lo que es los conceptos de qué significa dolor. El dolor inicialmente suele ser una respuesta emocional intensa, aguda a una pérdida. Es una señal de que algo valioso se ha ido de nuestra vida. El sufrimiento a menudo surge cuando nos aferramos al dolor pasado en lugar de permitirnos sentirlo y dejarlo ir. Es como si alimentáramos constantemente una herida abierta evitando que cicatrice. Entonces, ¿cuál es la diferencia y la clave entre dolor y sufrimiento? Dolor es una emoción natural y temporal, una reacción a un evento específico. Sufrimiento es una lección, un estado mental que mantenemos al aferrarnos al dolor y resistirnos al cambio. ¿Por qué es importante tener esta distinción entre ambos? Aceptar el dolor nos va a permitir sentir ese dolor y vamos a lograr procesarlo y avanzar. Soltar el sufrimiento. Al dejar de aferrarnos al pasado, vamos a liberar ese espacio para la sanación y para la felicidad. Transformar ese dolor. El dolor puede convertirse en una fuente de sabiduría y crecimiento personal si lo utilizamos como una oportunidad para aprender y evolucionar. Sería formidable y es formidable, te lo digo por experiencia. ¿Cómo podemos transformar el dolor en algo positivo? Yo te recomiendo que practiques el mindfulness. La atención plena nos ayuda a estar presentes en el momento y a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Practicar la gratitud, enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que hemos perdido, puede cambiar nuestra perspectiva. Practicar el perdón. Primero nos vamos a perdonar a nosotros mismos y a los demás, porque vamos a liberar una carga emocional pesada. Vamos a darnos ese momento para conectarnos y tener una conexión social, rodearnos de personas que nos apoyen y nos hagan sentir amados. También tienes que buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede proporcionarnos herramientas y estrategias para manejar ese dolor y el sufrimiento. En sí, el dolor es una parte inevitable de la vida, pero el sufrimiento es una elección. Al comprender esta distinción y al aplicar herramientas saludables, podemos transformar ese dolor en una fuerza que nos va a impulsar hacia adelante. Así es que, recuerda, cada uno somos constructores de nuestra vida. ¿Cómo vas a transformar tú tu vida? Recuerda, el control es tuyo. No se lo des a nadie más. Con cariño, Cris Astral, y que tengas un excelente día. Bendiciones y gracias por darme esta oportunidad de llegar a tus oídos y a tus sentidos y a tu visión. Muchas gracias, bendiciones, gracias, gracias, gracias.